Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a mi espacio, a nuestro espacio, a Clara Crea. En esta ocasión os traigo un nuevo tutorial y vamos a decorar diferentes complementos. Por ejemplo, vamos a decorar unas sandalias de verano, de esas de temporadas pasadas, que ya estamos cansadas de ver, que nos tienen aburridas, y les vamos a dar pues un nuevo toque, las vamos a personalizar a nuestro gusto, dándoles un nuevo toque para lucirlas este verano. También vamos a decorar un sombrero de verano. Con una técnica vamos a conseguir que un solo sombrero nos sirva para diferentes ocasiones. Vamos a decorarlo también a nuestro gusto, pero lo vamos a ir adaptando a diferentes circunstancias. Con un solo sombrero, infinitas posibilidades, las que tú quieras. Y no me enrollo más en esta introducción porque te dejo ya con el vídeo. Bueno, sí, antes, siguiendo la línea de lo que vamos a hacer hoy, te voy a enseñar un bolso capazo que ha decorado las labores de Vita y que es estupendo, y algunas ya me habéis visto en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, que lo publiqué, pero yo quería mostrarlo aprovechando este vídeo. Y es este de aquí, con pañuelo, también con este toque súper chulo, este corazón, y esto de aquí. Chulísimo, para lucir en este verano. Así que después de esto sí que sí te dejo con el vídeo y espero que te guste. 1. Personalizamos unas sandalias de verano. Yo lo voy a hacer con unas flores pequeñas que tenía de un imán de alguna promoción que me regalaron y estas sandalias marrones de hace un par de años. Lo primero es cortar las flores que quieras, sobre todo córtalas a ras, es decir, que no quede el tallito para que peguen mejor. Y mirar sobre tus sandalias como lo quieres. En lugar de flores puedes usar pompones de colores que ahora se llevan mucho, o retales con formas. Puedes marcarte con un lápiz mismo donde te gusta cada flor o hacerlo a ojo. Y las vamos a pegar una a una con cuidado. Yo, para ir más rápido en el tutorial, las voy a pegar con silicona caliente, pero puedes usar pegamento universal o pegamento para tela. Por ejemplo, el Tacky Glue te iría muy bien. Y bueno, ya esto es hacer el diseño que tú quieras. Así quedaría mi resultado. Creo que les voy a poner también flores en el centro. Pues así quedan. Al final sí que les he puesto las flores del centro. Me parecen súper chulas para ir de terracita o, por ejemplo, a un festival o concierto. 2. Decoramos un solo sombrero con varias opciones. Lo primero es reunir los retales o complementos que más te gusten. Yo he escogido, por ejemplo, este, y hacerte con unos botones de estos de clic, que son la clave para esta creación. Otros retales que quieras, como este. Este es el sombrero que voy a claratizar. En tu caso puedes escoger el sombrero que más se adapte a ti y personalizarlo a tu gusto. Nos familiarizamos con los botones para no coserlos mal, ya que tienen dos partes que encajan, míralo bien. Y vamos a pasar a coser las que van a ir en el sombrero, con hilo, por supuesto, del mismo color o parecido al sombrero. Vamos a coser poco a poco y con paciencia. Cuando las tengas puedes comprobar que tengas suficientes. Yo voy a añadir una más aquí y cortamos los hilos que sobren. Pasamos al primer retal. Yo voy a hacer este marrón. Asegúrate de que coses la parte del botón que encaje y hacia el lado que toca. El primero lo puedes coser tal cual, al inicio de la cinta. Para los siguientes puedes ir encajándolos y cosiéndolos sobre la marcha. O medir distancias y marcarlo, por ejemplo, con alfileres para coserlo luego tranquilamente sobre tu retal. Cuando ya lo tenemos, lo ponemos en el sombrero para ver cómo queda
Por ejemplo, para tapar los clics yo voy a usar flores. Voy a marcar dónde empiezan. Ya veis que tengo todas estas flores y una es diferente. La diferente será la que siempre ponga en el inicio. Las pegamos con cuidado. Y lo colocamos en el sombrero. Queda así de chulo. En la siguiente opción y en el resto que quieras hacer, pues lo mismo. Solo tenemos que coser los clics de los retales que quieras poner, ver cómo te gusta. Yo en este caso no los he cosido todos porque me gusta que quede más suelta la cinta, pero le voy a añadir unas flores grandes. Miro cómo me gustaría que quedaran y los coso o pego con pegamento. Y queda así de chulo. Al final le he añadido una blanca, una flor blanca detrás. Y así puedes hacerte infinidad de decoraciones para tu sombrero. Decoraciones de quita y pon con el mismo sombrero. Pues espero que te haya gustado el tutorial, que lo apliques y me cuentes un poquito qué es lo que has hecho y qué tal te ha ido. Tengo preparados diferentes tutoriales, así que si te apetece estar al tanto de todo lo que tengo preparado, pues ya sabes, puedes suscribirte, seguirme a través de las redes sociales que te las dejo por aquí. Y ya sabes, si te gusta, dale al like. Besitos, hasta la próxima.